¿Vale? Entonces, si quieren, Listo, profe. si quieren silencian el micrófono y miramos el video y hablamos de este tema. Listo, entonces yo le doy silenciar el micrófono. Te invitamos a conocer esta guía que te permitirá conocer las buenas prácticas a tener en cuenta para la atención a personas con discapacidad. Empecemos por conocer alguna terminología que nos facilitará la comprensión y apropiación de este entrenamiento. Cuando hablamos de personas con discapacidad, PSD, nos referimos a aquellas personas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a mediano y largo plazo, que al interactuar con diversas barreras, incluyendo las actitudinales, pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Tal vez hemos escuchado en algún contexto que una persona se encuentra en situación de discapacidad, la cual está dada por el conjunto de condiciones ambientales, físicas, biológicas, culturales y sociales que pueden afectar la autonomía y la participación de la persona, su núcleo familiar, la comunidad y la población en general en cualquier momento relativo al ciclo vital, como resultado de las interacciones del individuo con el entorno. Ahora, la discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. La inclusión social es un proceso que asegura que todas las personas tengan las mismas oportunidades y la posibilidad real y efectiva de acceder, participar, relacionarse y disfrutar de un bien, servicio o ambiente, junto con los demás ciudadanos, sin ninguna limitación o restricción por motivo de discapacidad, mediante acciones concretas que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. La atención incluyente es entendida como el trato digno y respetuoso que debe brindarse a todas las personas sin distinción alguna. Por ajustes razonables, se entenderán las modificaciones, adaptaciones y adecuaciones necesarias que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con los demás. Acceso y accesibilidad son las condiciones y medidas pertinentes que deben cumplir las instalaciones y los servicios para adaptar el entorno, productos y servicios, así como los objetos, herramientas y utensilios, con el fin de asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. Por ejemplo, el entorno físico, transporte, la información y las comunicaciones y las tecnologías. Las barreras son cualquier tipo de obstáculo que impida el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad. Estas pueden ser actitudinales, que son aquellas conductas, palabras, sentimientos, estigmas que impiden u obstaculizan el acceso en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad. Comunicativas, aquellos obstáculos que impiden o dificultan el acceso a la información, consulta, conocimiento y en general cualquier medio o modo de comunicación. Físicas, aquellos obstáculos materiales o tangibles que impiden o dificultan el acceso y el uso de espacios urbanos, arquitectónicos, de los objetos e incluso de los servicios de carácter público y privado. Generalmente las personas con discapacidad están acompañadas de personas cuidadoras, quienes les brindan asistencia, cuidado y protección. Es fundamental complementarlas como todos los consumidores financieros en general. Son merecedores de un trato digno y amable y son un apoyo fundamental para el servicio, dado que conocen muy bien los niveles de autonomía, necesidades, capacidades y aspiraciones de la PSD. El perro guía es un animal de asistencia que facilita la accesibilidad de las personas con discapacidad. Está adiestrado para guiar a aquellas personas con discapacidad visual. Pictograma, dibujo o signo gráfico que expresa un concepto relacionado materialmente con el objeto al que se refiere. Señalización es el proceso de informar, identificar, ubicar, orientar y guiar a las personas mediante dispositivos ubicados en el entorno físico y tiene por objeto la regulación de los flujos humanos y motorizados en el espacio exterior. El braille es un sistema de lectura y escritura táctil pensado para personas con discapacidad visual. Se conoce también como secografía. Entendamos qué es el concepto de diseño universal. El diseño universal se define como el diseño de entornos, programas y servicios accesibles y usables por todas las personas en su mayor extensión posible, sin necesidad de adaptaciones o instalaciones especializadas. El propósito del diseño universal es simplificar la realización de las actividades, tareas y operaciones para que todas las personas puedan ejecutarlas con el mínimo esfuerzo y la máxima seguridad. ¿Qué es accesibilidad? La accesibilidad es el grado en el que todas las personas puedan utilizar un objeto, visitar un lugar o acceder a un servicio,
independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas. Abarca que los entornos, productos y servicios que se ofrecen y usamos en nuestra vida diaria, sumando el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, deben estar disponibles para todos en igualdad de condiciones como parte esencial para la adecuada integración de los diversos grupos en la sociedad. Este concepto busca que los entornos, productos y servicios, desde su diseño, incluyan uno o más de los siguientes principios del diseño universal. Uso equitativo. El diseño es útil, atractivo y vendible a personas con diversas capacidades. Un ejemplo claro sería el de proporcionar los mismos medios de uso para todas las personas y hacer el diseño atrayente para todos los usuarios. Uso flexible. El diseño acomoda un amplio rango de referencias y habilidades individuales, es decir, cuando los diseños se adaptan a cualquier persona, por ejemplo, a diestros y zurdos. Uso simple e intuitivo. El uso del diseño es fácil de entender, atendiendo a la experiencia de los usuarios, el conocimiento, habilidades del lenguaje o niveles de educación. Tenemos como ejemplo eliminar la complejidad innecesaria, proporcionar información y retroalimentación efectiva durante y después de la finalización de una tarea. Información perceptible. El diseño comunica y transmite efectivamente información necesaria al usuario, independientemente de las condiciones ambientales o las capacidades, tales como usar un lenguaje verbal, táctico, pictográfico, corporal, etc. Tolerancia al error. El diseño minimiza riesgos y las consecuencias adversas de accidentes o acciones involuntarias. Entre varios ejemplos tenemos el de ofrecer advertencias o avisos de riesgos y errores. Mínimo esfuerzo físico. El diseño puede ser usado cómoda y eficientemente minimizando la fatiga. Encontramos aquí permitir que el usuario mantenga una posición corporal neutral y minimizar acciones repetitivas en las operaciones. Adecuado tamaño de aproximación y uso. Dimensión y espacios apropiados para el acercamiento, alcance, manipulación y uso independientemente del tamaño corporal, postura o movilidad del usuario. Por ejemplo, generar alcances confortables de todos los elementos para personas sentadas o de pie. Generar espacios adecuados para el uso de dispositivos de ayuda o asistencia personal. Trato digno y lenguaje en el servicio incluyente. El trato digno hacia las PCD no es diferente del buen trato que damos a todos los consumidores financieros. Este parte del reconocimiento de que las PCD son seres humanos, con capacidades y diferencias igual que las demás personas y que como todos, tienen derecho a acceder e interactuar en el entorno bancario con autonomía y seguridad. Uso apropiado del lenguaje. En el caso de la discapacidad, el lenguaje incluyente parte del hecho de que se está hablando de una persona con nombre, que posee algunas particularidades y cuya condición no es un atributo. La comunicación y el lenguaje que para ella se utilice tienen el poder de excluir o incluir. Es importante evitar el uso de diminutivos en el trato con las personas con discapacidad y con terceros. Nunca utilice términos como pobrecita, la ceguita, la sordita, la viejita discapacitada, el cojito, el mudito, el mochito, el discapacitadito. Es frecuente el uso de términos que algunos consideran correctos como discapacitado o minusválido, pero la correcta forma de referirse a ellos es como persona con discapacidad. Veamos algunos ejemplos. Expresiones excluyentes. Discapacitadito, minusválido, enfermo, incapacitado. Expresiones incluyentes. Nombre de la persona, persona con discapacidad. Expresiones excluyentes. Invidente, ciego, cegatón, cieguito, el ciego. Expresiones incluyentes. Nombre de la persona, persona con discapacidad visual, persona ciega, persona con baja visión. Expresiones excluyentes. Retardado mental, mongólico, tonto, bobo, incapaz, tarado, niño especial, loco, neurótico, esquizofrénico. Expresiones incluyentes. Nombre de la persona, persona con discapacidad mental o psicosocial. Expresiones excluyentes. Enano. Expresiones incluyentes. Nombre de la persona, persona de baja talla. Expresiones excluyentes. Paralítico lisiado, inválido tullido, cojo mutilado, impedido. Expresiones incluyentes. Nombre de la persona, persona con discapacidad física. La PCD tiene dificultades para realizar algunas actividades según las características de su discapacidad. Sin embargo, con apoyos y ayudas técnicas adecuadas, logran un gran desempeño. Recuerde que lo más adecuado es referirse a una persona con discapacidad por su nombre.
Pautas para la atención de personas con discapacidad. Teniendo en cuenta los elementos del trato digno y lenguaje incluyente que hemos aprendido hasta ahora, a continuación se presentan algunas recomendaciones para activar procesos de atención con enfoque diferencial hacia las personas con discapacidad. Pautas para la Bueno. Bueno, buenas tardes, chicos. Carmen, Inés, ¿cómo van? Creo que Carmen se salió. Es que ella estaba tratando de conectarse ahorita. Bueno, ¿cuál es la idea entonces? ¿Qué es lo que hemos venido viendo aquí en el video? Los nombres de los tratos y los nombres de a los que a las personas se les tienen que dar, que creo que son nombres excluyentes. O, no, o esos nombres no, sino nombres que se le dan que están a mano derecha, entonces me olvidó el nombre. Los incluyentes. Incluyentes, nombres incluyentes. Entonces, ¿cuál es la idea, digamos, del ejercicio? Tenemos que, dentro del servicio al cliente, también encontramos personas con situación de discapacidad, ¿cierto? Sí. Y lo que estamos tratando el tema de hoy es que no solamente debemos tratarlos con un trato amable, sino tampoco llegar a ser excluyentes, ¿sí? Déspotas que llaman Exactamente. ¿Por qué? Porque muchas veces uno, por querer atenderlo de la mejor manera, utiliza de pronto algunas de esas frases de las que estábamos viendo, ¿sí? Por querer congraciarse con la persona, por no hacerla sentir mal, de pronto lo que estamos haciendo es todo lo contrario. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver las pautas y terminado el video, vamos a hacer un ejercicio con 4 situaciones que les voy a colocar con personas en situación de discapacidad y cómo las resolverían ustedes. ¿Listo? Ok. Entonces continuamos con las pautas. ¿Silenciamos el micrófono? Sí, para que puedan escuchar ahí todos. atención desde el sentido común. Si bien el adagio popular expresa que el sentido común es el menos común de los sentidos, en este entrenamiento proponemos pautas sencillas de actuación que solo requieren pensar y actuar con la naturalidad y serenidad a las que nos conduce el sentido común. Veamos algunos ejemplos al respecto. Desde lo comunicativo, sonrío, le miro directamente, hablo con naturalidad y me aseguro de la comprensión de la información brindada. Modulo la voz y hablo con naturalidad, como lo hacemos habitualmente con todas las personas. Verificamos con la persona la información que le brindó. Si es necesario, repítala tantas veces como sea necesario de manera cordial y serena, o apóyese en gráficos que hagan más fácil la comprensión del mensaje. Desde la prudencia, primero pregunto y luego actúo. No detenga la mirada en la discapacidad o en las ayudas técnicas que use. Concéntrese en la persona. No asuma que una persona con discapacidad necesita ayuda solo porque tiene la discapacidad y no tema preguntar. La persona le indicará si desea o no su colaboración. No manipule las ayudas técnicas o dispositivos de apoyo. En ningún momento tome decisiones por la persona. Consulte primero, no dé nada por sentado. La persona con discapacidad sabe mejor que nadie lo que puede y lo que no puede hacer. Desde la empatía, yo me pongo en su lugar. Sea comprensivo con el ritmo individual de cada persona. No subestime la capacidad de una persona con discapacidad. La persona con discapacidad no está enferma ni es incapaz. Es un ser humano con capacidades, que tiene derecho a ser autónomo y a ser tratado con la misma dignidad y respeto que merecemos todos. Pautas para el canal presencial. Para garantizar un servicio incluyente a los consumidores financieros con discapacidad, es necesario el conocimiento general por parte de todos nosotros sobre los tipos de discapacidad y las particularidades a tener en cuenta para asegurar un trato digno y humano. La discapacidad la podemos agrupar en las siguientes tipologías. Sensorial. Esta agrupa a las personas con discapacidad visual, auditiva y con sordoceguera.
intelectual o cognitiva. Física. En esta se incluyen también a las personas de talla baja. Mental o psicosocial. Pautas de servicio para el consumidor financiero con discapacidad sensorial. Acá encontramos personas con discapacidad auditivas, que puede manifestarse como pérdida total o parcial de la audición. Como apoyos usan audífonos, implantes cocleares o intérprete de lengua de señas. También encontramos la discapacidad visual, que se manifiesta como ceguera total o baja visión. Pueden utilizar ayuda humana, bastones, sistema braille, lectores y magnificadores de pantalla o perros guía. Y la sordoceguera, que es una disminución parcial o total tanto de la audición como de la visión. Para brindarles la mejor experiencia en el servicio a las personas con discapacidad auditiva, pongamos en práctica las siguientes recomendaciones. Active el proceso de atención preguntando cómo puede ayudarlo. Recuerde mirar y dirigirse a la persona con discapacidad. Si la persona se comunica en forma escrita, escríbale textos breves y claros tratando de responder interrogantes básicos como quién, qué, cuándo, cómo. Tenga en cuenta que no todas las personas con discapacidad auditiva saben leer y escribir. Hable con voz clara, tono natural y ritmo adecuado. No grite ni gesticulice en exceso. Vocalice correctamente, sin taparse la boca con la mano u objetos que dificulten la lectura de sus labios. Tenga en cuenta que algunas personas sordas, no todas, hacen lectura labiofacial. Ubíquese siempre enfrente a la persona y procure estar a su misma altura visual. Experiencia del servicio con el consumidor financiero con discapacidad visual. Active el proceso de atención preguntando cómo puede ayudarlo. Preséntese e identifíquese con su nombre y cargo. Si es necesario para captar su atención, toque suavemente su brazo o su mano. Si la persona está acompañada de su perro guía, no lo separe de él. No lo toque, no lo distraiga ni lo consienta. Permítale entrar antes, ya que este representa sus ojos y su seguridad. Descríbale el entorno. Hágalo de manera simple y sencilla, evitando información que no sea necesaria. Utilice expresiones como al frente encuentra, a su derecha encuentra. Nunca lo tome del brazo, no lo empuje o no lo ale del vestido o accesorios. No toque o cambie de lugar el bastón guía. Utilice con naturalidad expresiones que hacen referencia a la visión, tales como mire, ha visto, observe que, entre otras. No tema incomodarle, ya que son parte del uso cotidiano del lenguaje, y así lo asumen las personas con discapacidad visual. Experiencia del servicio con el consumidor financiero con discapacidad intelectual o cognitiva. Se refiere a quienes tienen deficiencias significativas tanto en el funcionamiento cognitivo, razonamiento, resolución de problemas, pensamiento abstracto, como en las conductas adaptativas, respuesta a situaciones de la cotidianidad, lo cual afecta las actividades prácticas, conceptuales y sociales. Se puede manifestar como síndrome de Down, síndrome de Asperger, retraso mental, autismo, dificultades en el aprendizaje, entre otros. Para brindarles la mejor experiencia en el servicio a las personas con discapacidad intelectual o cognitiva, ponga en práctica las siguientes recomendaciones. Incluya activamente a la persona con discapacidad en la conversación. No se dirija solo a su acompañante. No le infantilice con palabras o gestos. Dele un trato amable, respetuoso y acorde a su edad cronológica. Brinde ayuda solo cuando sea necesario. Permita que la persona se desenvuelva con autonomía en el resto de las actividades. Adapte su lenguaje a la medida de la comprensión de la persona y, si es necesario, repita con calma, amabilidad y paciencia hasta verificar que la información fue lo suficientemente clara. Utilice un lenguaje simple, explícito y breve, sin parafrasear, siempre positivo. Permítale llevar su propio ritmo, no se anticipe a lo que le van a decir. Las instrucciones de funcionamiento de un producto o servicio deben ser cortas y fáciles de recordar. Puede apoyarse con información visual. Permanezca neutro ante comportamientos extraños, sonidos o gestos inusuales. Mantenga la distancia prudente que utiliza en general con todos los clientes. Experiencia del servicio con el consumidor financiero con discapacidad física. Son las personas que tienen dificultades en la capacidad de movimiento en una o varias partes del cuerpo. Pueden presentar amputación o parálisis, total o parcial, de sus extremidades superiores o inferiores, disminución o descoordinación del movimiento, trastornos en el tono muscular o en el equilibrio. Utilizan dispositivos de apoyo como sillas de ruedas, bastones, muletas, caminadores, etc. También pueden usar prótesis que no siempre son visibles o reconocibles por las demás personas.
En esta tipología se incluyen las personas de talla baja, que se refiere a quienes tienen estatura significativamente inferior al promedio. Para brindarles la mejor experiencia en el servicio a las personas con discapacidad física, ponga en práctica las siguientes recomendaciones. Pregunte si la persona necesita ayuda e indague cómo puede hacerlo. No fije su mirada en la discapacidad o dispositivos de apoyo. Concéntrese solo en la persona y en su mensaje. No manipule los dispositivos de apoyo a menos que la persona con discapacidad se lo solicite. Tampoco lo separe de su lado. Algunas personas pueden tener dificultades para la manipulación de objetos. Si no le solicita ayuda, respete su ritmo y autonomía, y dele el tiempo para tomar el objeto, realizar la transacción, plasmar su firma, etc. Para sostener una conversación con una persona que está en silla de ruedas o es de talla baja, sitúese frente a ella y a la altura de sus ojos en la medida de lo posible. Experiencia del servicio con el consumidor financiero con discapacidad mental o psicosocial. Son aquellas personas que por factores bioquímicos o genéticos tienen afectación en el razonamiento, el comportamiento, los sentimientos, el humor, la facultad de reconocer la realidad, de adaptarse a las condiciones de la vida y de relacionarse con otros. Puede manifestarse como depresión mayor, trastorno de ansiedad, psicosis, trastorno bipolar, esquizofrenia, trastorno obsesivo-compulsivo, TOC, trastorno de pánico, estrés postraumático, entre otros. Para brindarles la mejor experiencia en el servicio a las personas con discapacidad mental o psicosocial, ponga en práctica las siguientes recomendaciones. La discapacidad mental no es reconocible a simple vista a menos de que se presente un episodio de alteración. Como medida preventiva, evite siempre con todos sus clientes situaciones que puedan generar estrés o urgencia temporal. Ante una crisis, permanezca tranquilo. No se acerque al espacio corporal de la persona. Si lo ve posible, pregúntele cómo ayudarle o a quién puede acudir. Si va con un acompañante, apóyese en este. Seguramente sabrá cómo manejar la situación. Nunca entre en confrontación con alguien que está en crisis. No trate de tocarlo ni de sujetarlo. Modere sus gestos y expresiones. No levante el tono de su voz, así la otra persona le grite. No le mire fijamente ni haga movimientos fuertes con sus manos o con su cuerpo. Si usted se le enfrenta, puede incrementar su exaltación o desencadenarle conductas impulsivas. De manera discreta, retire objetos con los que pueda agredirse o agredir a otros. Tenga presente que en una crisis la persona puede ser un riesgo para usted, para ella misma y para otras personas presentes. Por lo tanto, no intente controlar la situación. Manténgase a distancia y busque ayuda en el personal de seguridad. Pautas para el canal telefónico. Para efectos de activar un protocolo de atención incluyente para el canal telefónico, se recomienda que además de los guiones establecidos para la atención al consumidor financiero en general, se tengan en cuenta las siguientes recomendaciones específicas. Cuando detecte que está hablando con un cliente con discapacidad, sea natural, paciente y empático. Repita la información tantas veces como sea necesario hasta lograr la verificación de entendimiento por parte de la persona con discapacidad. Si se realiza una operación transaccional, compruebe hasta 2 o 3 veces la información vital como nombres, identificación personal, números de productos, transferencias, pago de productos o servicios, entre otros. En el lenguaje, debe prestar especial atención a la elección de palabras y los términos que sean apropiados. Es importante pronunciar claramente las palabras, sin omitir ninguna letra. Respirar tranquilamente, de forma que las palabras se entiendan de una manera correcta. La velocidad con la que se habla por teléfono debe ser levemente menor a la usada en persona. El volumen de la voz debe ser mediano. Si se vocaliza bien, el cliente podrá escuchar adecuadamente sin necesidad de subir el volumen excesivamente. Recordemos que entre todos construimos la experiencia de servicio para el consumidor financiero con discapacidad. Si promovemos acciones que garanticen la adecuada atención y respeto a los consumidores financieros, sin distinción de género, etnia, orientación sexual, funcionalidad, edad o condición, podemos construir una banca para todos.
Bueno, entonces, ¿cuál es el ejercicio que vamos a hacer ahora? Hola Inés, hola Carmen, que no los había saludado. Entonces, a partir de este momento, se van a situar en su puesto de trabajo, ¿sí? Y se van a imaginar la siguiente situación. Llega un paciente con discapacidad y es sordo-mudo, ¿sí? Llega a su puesto de trabajo y llega con una queja, ¿sí? Entonces, en este momento falta un cuarto para las 3. A las 3 vuelven y se conectan al link de la reunión, porque cada 45 minutos se corta el link por Zoom. Entonces, a las 3 vuelven y se conectan y me van a plantear la solución de cómo le van a resolver la queja a ese paciente. Ustedes se imaginan la queja, ¿sí? Ustedes pueden decir cómo la van a resolver. Solo que tener en cuenta que la condición de su paciente, de su cliente, es que es sordomudo. Dime, Jesús. Qué pena, me disculpa, es que se me fue un momento el audio y no, te pido disculpas, no Vale. alcancé a copiarle lo primero. Entonces, el cliente que le llega a la oficina, a su puesto de trabajo, es un cliente con discapacidad, que es sordomudo, ¿sí? Llega con una queja y necesita que usted se la resuelva. Puede que, la semana pasada vimos que puede que yo le diga al cliente que no le puedo resolver la queja, pero debo dársela a entender que él se vaya feliz a pesar de que yo le he dicho que no la puedo resolver, ¿cierto? Ser claro en el momento que estoy haciendo el ejercicio. ¿Sí? Porque no todo siempre va a ser positivo para el cliente, nunca las voy a poder resolver de todas, porque muchas veces no está a cargo mío, sino depende de otra situación. Entonces, en estos 15 minutos van a mirar cómo le van a solucionar a ese cliente la queja. Ustedes miran qué tipo de queja van a manejar dependiendo de su trabajo. Y a las 3 nos volvemos a conectar con esa primera solución. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, es saber qué hago yo con el cliente que es sordomudo y ¿Cómo le, dependiendo, cómo le pues, resolverías la queja? Si la puede resolver o cómo le explicarías de que no la puede resolver. ¿Listo? listo, esto es individual. Sí, señor. ¿Listo, Listo, profe. Juliet? Muchas gracias. O es en grupo. No. Individual. ¿Listo? Entonces usted me Entonces, va a poner a sufrir otra vez para entrar a ese Zoom. no es lo mismo con el link y yo ya les doy aquí la autorización. ¿Listo? No, el problema es que yo no sé ni cómo entré. Yo solamente sé que le di. Con el link que les envié ahí. ¿Listo? Entonces ya nos vemos. Listo, Vale. profe, gracias. Bueno, Vale, bueno, a trabajar. ¿Cómo bueno. hacemos? Es individual. Chao. Ay, no puedo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Cada uno me va a contar cómo van a atender ese cliente en esa situación. ¿Sí? Entonces, mientras vamos a dejar a Mayra de últimas, mientras se actualiza, la idea es que a tu negocio, a tu trabajo, llega una persona sordomuda. Esa es la condición que tiene, ¿sí? Con una queja. Y tú le vas a dar respuesta a esa persona, bien sea positiva o negativa, de esa queja. ¿Listo, Mayra? Profe. Listo. Entonces, mientras tanto, voy haciendo el ejercicio con los compañeros. Entonces, Inés, Profe, yo siempre de primero. me apareces de primeras aquí en la pantalla. Pero, profe, yo pues le daría el manejo. De acuerdo a su discapacidad, la única manera sería entender y comprender su queja a través de un escrito, una carta, un correo electrónico. Bueno, me voy a la parte donde yo estoy trabajando. Si, por ejemplo, en Amarillo, yo soy el área de cafetería y llega con esa queja, pues yo me haría entender con él por un medio escrito, profe. Ok. ¿Y cómo sería el proceso? Sería una carta, o sea, y yo le escribo y le escribo y le pregunto cuál es su queja, cuál es su petición, y de acuerdo a lo que él me diga, entonces yo
tomó las medidas para darle solución al tema que él tenga, sea negativo o sea positivo. Ok, vale. Carmen. Carmen. Juliet. Yo aquí. Bueno, Es que creo que a Carmen no le está apareciendo el micrófono, profe. de momento. Pero ahorita la escuchamos, ¿cierto? Sí. No, no. A Carmen no. Mira, ahí está, pero ella no le aparece ese micrófono. A la que escuchamos a Carmen ahorita. Ah, Mayra. Bueno, entonces mientras tanto, Juliet. Carmen. Carmen, aparece, por favor. Sí, resucita. No, pues yo lo haría, digamos, lo mismo. Si alguien llegase así a la heladería, creo que pues primero por escrito. Me presentaría por escrito y le explicaría por escrito que pues no tengo la capacidad de entendimiento del lenguaje de las personas con alguna discapacidad, que pues si ella sí lo desea, pues yo le puedo colaborar todo por escrito, ya sea que ella me escriba todo, ¿sí? Pues porque creo que sería en ese momento la única posibilidad que tendría para poderle colaborar, ya que no entendería su lenguaje. Ok. Jesús. Pongamos en el caso de nosotros, se utilizan medios audiovisuales. Se utiliza un intérprete y se puede utilizar de pronto el braille. Ok. Carmen. No, ella no tiene audio en este momento. No, Estaba la imagen de ella, pero no tiene audio. Y hasta se perdió ya estoy tratando de conectar el audio. Ahora sí, Carmen. Profe, es que Carmen está haciendo el papel del cliente sordomudo. Carmen, no tienes audio, no te están esperando para que copies. Pero es que no me deja entrar. Voy a colgar y voy a seguir entrando, chicos. Sí, dile que Listo. salga y vuelva a entrar. El profe está intentando comunicarse, pero no alcanza. Ahí me acabé de comunicar con ella, dijo que iba a colgar y a tratar de volver a conectarse. Ok, vale, listo. Listo. Mayra, ¿tienes el ejercicio? ¿Viste cómo era la idea? Pues sí, más o menos, profe. Pues yo, si alguien llegara a hacerme un reclamo en el restaurante, también optaría por la idea de Juliet y de la otra señora. No me acuerdo el nombre de ella. Inés, Carmen. Inés. Inés. Y de la señora Inés, ya siendo que me escriba pues su inconformidad o lo que le molestó y pues que nos comuniquemos mediante escrito. Ok. Carmen, ¿ya nos escuchas? Entonces, Carmen, escríbeme por el chat. ¿Estás desde el celular?
Creo que no nos escucha, espera. No, creo que no está conectado. Estoy conectada, pero creo que no nos está escuchando. Profe, ¿me escucha? Ahora sí. Ay, Dios. Ya nos debe una hamburguesa. Un tinto. ¿Ya? Profe, no pude escuchar nada de lo que decían. Algo pasó acá. Bueno, ¿cómo atenderías la queja de tu cliente en tu empresa? Carmen. No, se le pierde la señal. ¿Cómo atender primero y empezar a ofrecerle el servicio como se debe atender solo? Espera, es que me está entrando algo. ¿Cómo te digo? O sea, tendría que entender qué es lo que él, o sea, si viene alguien, por ejemplo, a hacerme un reclamo porque compró un artículo y se dañó, pero es un sordomudo, lo primero que debo tener es conocimiento y saber atender a una persona de esas. Tendría que hacerle, responderle con algún tipo de señas y todo lo que va implementado para atender uno a un paciente de ese tipo de discapacidad. Ok, bueno. ¿Sí será así, profe, o no? Ya les digo. Resulta que dentro del ejercicio voy a ir colocándoles un poquito más de dificultad. ¿Sí? Digamos que el primer cliente o la primera barrera es del lenguaje de comunicación, porque la persona es sordomuda, ¿cierto? Pero entonces, Sí. de aquí en adelante, voy a empezar a complicarles el asunto. ¿Sí? La siguiente situación es que la persona llega con una discapacidad de baja visión o es ciega, invidente, ¿sí? Llega sin acompañante, ¿sí? Y debe firmar el documento al sitio donde ustedes llegaron, donde están ustedes. Entonces, o tiene baja visión o es invidente y llegó sin acompañante y es necesario que él firme ese documento. Entonces, mientras vamos, Profe, yo le escucho muy pasito. hay que subirle el volumen. Ahí se escuchó, ¿sí? Es que está lloviendo y no escucho bien. Bueno, entonces, es baja visión o invidente, ¿sí? Llega sin acompañante y debe firmar un documento, ¿sí? Donde ustedes trabajan. Entonces, ¿cómo harían el ejercicio con él? Pero antes de eso, van pensando, van a ver este video. Profe, una pregunta. Dime, Es que sobre lo que nos estás preguntando es sobre lo que se está viendo, ¿cierto? Pero es que como yo no me podía conectar muy a las 2 de la tarde, es referente a eso, es que yo tengo que hacer el ejercicio, ¿cierto? O este ya es otro, estás diciendo que es otro video, ¿sí? Que vamos a ver otro video y sí, referente al video vamos a tratar con un paciente con discapacidad que tiene poca visión, dijo, baja visión. baja visión O, y in- va a o- llegar al sitio sin ningún acompañante, va a llegar solo. sí, para que ustedes le ayuden a... Él Oh, debe firmar ok, ese ya documento. lo entendí, profe, gracias. Listo. Independientemente que hayamos visto la primera parte del video, ¿por qué? Resulta que dentro de la atención al cliente son momentos que se dan, ¿sí? No todas las veces nos va a llegar un cliente con estas condiciones, ¿sí? En algún momento alguien nos puede llegar. Entonces, son situaciones que debemos empezar a manejar o cómo las trataría yo de resolver sin llegar a hacer sentir mal a la otra persona. Entonces, por eso vamos a ver este video ahorita. Regálenme un momento. Oh my God, there's something happening to me. I can feel it.
watch your step, 'cause I'm in love. De los 5, te devuelvo 50 y 20. I'm coming for you, baby, yes, I'm coming after you. I don't even know if you'd have seen the things I do. I'm coming for you, baby, yes, you better run and hide. I'll shoot you through the heart. Es por ahí todo recto. Coming for you, baby, yes, I'm coming for you, baby, now. Coming for you, baby, yes, I'm coming for you, baby, now. Coming for you, baby, yes, I'm coming for you, baby, now. Coming for you, baby, yes, I'm coming for you, baby, now. Coming for you, baby, yes, I'm coming for you, baby, now. ¿No te parece ridículo lo que acabamos de ver? ¿Qué podemos observar hasta ahí en el video? ¿Cómo, profe? ¿Qué podemos observar hasta ahí en el video? Pues yo la verdad observo es una persona de compras. Esta persona aparentemente, pues en sí, yo no es que le haya visto, digamos así, como mayor dificultad. De pronto aparecía, o pareciera más bien como si él estuviera con problemas de sordera. Eso es lo que yo noté, porque problemas de visión, de locomoción, nada de eso le noté. Ok, ¿qué más? Pues yo sí le noté, digamos, de pronto cuando vi que la persona le dice que le devolvía 20 y eso, como si la persona sí tuviera problemas de visión y él quería pues de pronto como aprovecharse de la situación. Ok. Resulta que en esta parte del video es una persona que está completamente sana, ¿sí? Sino que está sintiendo lo que puede sentir una persona con discapacidad cuando nosotros los tratamos así de esa manera, ¿sí? Si ven que todo el mundo en el bus se quedó mirándolo, en el vestir la señora lo discriminó, le preguntó fue a la señora, la viejita que lo pasó por la calle, ¿sí? Es como simula cómo se puede sentir la persona en condición de discapacidad cuando nosotros los hacemos sentir de esa manera. Alejandro, hola, buenas tardes. ¿Me escuchas? Bueno. O sea, en sí la persona, su merced dice que es una persona totalmente sana. Sí, sino que está sintiendo lo que puede llegar a sentir una persona en condición de discapacidad cuando nosotros sin querer la estamos discriminando con la actitud que estamos tomando. Entonces, profe, o sea, ese señor es como, se está poniendo en la situación. En el papel de otra persona. En los papeles de otra persona. Pero sí se notaba que él sí está bien de sus facultades, porque yo lo noté bien, sino que estaba era como haciendo una mímica. Lo que dice el profesor, está poniéndose en el lugar de un discapacitado. Sí. Pero ¿cómo se sentía? ¿Cómodo o incómodo? Incómodo. Incómodo porque se siente rechazado y el tema es que sean como que con discapacidades o no, sean discapacitados o no, pues todos debemos tratar a las personas por iguales y más si estamos ofreciendo un servicio al cliente. O sea, él se siente así como por el trato que le están ofreciendo las personas de acuerdo a la aparente situación de él. Ok, entonces vamos a ver la continuación del video para que se den cuenta de qué trata. A mí también. Te agradezco mucho tu ayuda, pero si la necesito, te lo haré saber. No hace falta que me sigue. Sé que estoy sordo, pero puede leerte los labios. Si somos dos, ¿por qué actúas como si yo no estuviera?
¿quién tiene que llevar la ropa? ¿Ella o yo? No me trates como si fuera una niña, por favor. Te entiendo perfectamente. Está muy bien que las ciudades estén adaptadas, pero si las personas no lo están, no sirve de nada. Me siento mal cuando la gente me trata diferente porque creen que no les entiendo. Creo que las personas en general quieren ayudarte tanto que muchas veces el desconocimiento de la discapacidad les lleva a exagerar la ayuda y a pasarse, claramente. La gente no está acostumbrada y cuando habla con una persona sorda, vocaliza mucho más, exagera. Y esto me hace sentir un poco raro. Y también a las reuniones, la gente cuando habla no tiene en cuenta mi presencia. El secreto está en que sepa que habla más despacio y que mire y vocalice un poco más. A veces la gente me trata diferente porque yo creo que se piensan que no los puedo entender, pero seguro que lo hacen con buena fe, con ánimo de ayudarme, pero creo que deberían tratarme con más normalidad. A veces me ocurre que cuando voy a cenar, por ejemplo, a algún restaurante con amigos, a la hora de entrar me mira todo el mundo por el hecho de ir en silla de ruedas, pero luego es como si desapareciese, porque cuando viene el camarero y les pregunta a mis amigos dónde la colocamos, si aquí o allí o dónde estará mejor, pues realmente me vuelvo invisible, ¿no? Llevaba a mi hijo pequeño de 1 año y medio de la mano y una persona sin dirigirme la palabra lo cogió en volandas para bajarle las escaleras. Claro, esto a una persona que no sea discapacitada es impensable. Yo entiendo que estas situaciones ocurren por desconocimiento o desconocimiento de la discapacidad en sí, pero me gustaría que algún día se tratara pues, con total normalidad. Sería mejor preguntar antes de excedernos en esta ayuda, porque la ayuda siempre es de agradecer y no se puede ser desagradecido. Pero nosotros somos personas y a veces, incluso con la ayuda, nos podemos sentir mal. Lo único que pido a la sociedad es que nos traten con normalidad. Y un caso muy ejemplar es que mi hija, cuando tenía 5 años, nos comentó que no sabía, que no era consciente que su padre era diferente, hasta el día que una amiga suya le preguntó: ¿qué le pasa a tu padre? A partir de aquel momento ella notó que su padre era diferente a los demás padres. Me gustaría que todas las personas me trataran con normalidad. Bueno, ¿vieron cómo se pueden sentir las personas con discapacidad cuando las tratamos así? Y no somos de pronto conscientes de que sin querer estamos generándole un daño o una mala atención a esa persona, ¿sí? Entonces por eso es importante conocerlo entre el servicio al cliente. La tercera situación, no mentira, ya les dije la segunda, ¿cierto? Que es la persona con baja visión o invidente que necesita firmar el documento. Van a pensar de una vez la tercera. En la segunda situación, todavía siguen siendo libres ustedes de escoger cuál es la situación, qué documento van a firmar. Y ya, ¿sí? Hasta ahí, digamos, tienen esa libertad. En la tercera, es una persona con problemas cognitivos, con deficiencia de aprendizaje. Problemas cognitivos. Sí, o problemas de aprendizaje. Este caso de estas personas ya es un poco más especial, ¿cierto? Sí, señor. Tienen de pronto dificultad para el aprendizaje, para darse a entender. Que era en el caso de la señora que mostraban en el video, que le explicaban las vueltas como si no entendiera, ¿sí?
¿Cuál es la situación? Tiene una cita médica, se la cancelaron, ¿sí? Y deben reprogramársela. Entonces, la idea es que él se vaya contento con la respuesta o la atención que ustedes le dieron, a pesar de que la cita fue cancelada. ¿Sí? ¿Eso es para responderla ya? Ya les digo. Y la cuarta situación es, Sí. es una persona con discapacidad sensorial. O sea que puede tener discapacidad tanto física como mental, ¿cierto? En este caso, Perdón, una pregunta. Esta discapacidad sensorial hace semejanza al señor que estaba hablando, el de barbita, el penúltimo, que estuvo hablando ahí, el que hablaba sobre el hijo. sí, no, digamos que en el de caso de la de la discapacidad sensorial, son las personas que de pronto tienen limitación física, que están en silla de ruedas, y a la vez cognitiva, ¿sí? Es muy difícil que se les entienda, casi siempre están acompañados de un familiar, ¿sí? Sí. Entonces, en esta cuarta situación va va nuestro paciente con discapacidad sensorial, va acompañado de un familiar, vienen de una ciudad fuera de Bogotá a la cita médica y se la cancelan porque llegaron 2 minutos tarde. Este es el mismo ejemplo de la que estabas nombrando ahorita, ¿sí, profe? O sea, en esta situación se va a plantear eso. No, el de problemas cognitivos y aprendizaje es uno y este cuarto es el de discapacidad sensorial. Me perdí. O sea, el tercero es de problemas cognitivos o de aprendizaje, ¿sí? En ese es que tiene una cita médica y se la cancelaron. Hasta ahí está la tercera situación. Ah, en el tercero. La cuarta es una persona con discapacidad sensorial que puede tener la física y la psicológica al tiempo, llega acompañado de un familiar, ¿sí? Le cancelan la cita porque llegaron 2 minutos tarde, vienen de fuera de Bogotá, ¿sí? Y la próxima cita para reprogramárselas hasta dentro de 6 meses. Y la cita es urgente. Entonces, deben tener en cuenta que en este momento el familiar es el ofuscado por el tema de la cita. Entonces van a resolver esas 3 situaciones. ¿Cómo las plantearían con teniendo en cuenta todo lo que acabamos de ver en los videos, ¿sí? ¿Cómo podemos atender ese tipo de población? ¿Cómo lo podemos atender sin hacerlo sentir mal? ¿Sí? Profe, y en la de poca visión, que era la segunda, ¿cuál era ahí la situación? O sea, ¿cómo Que era? debe firmar un documento, pero tú decides qué documento va a firmar. Y que él se vaya convencido de que el documento que está firmando es realmente lo que está ahí, porque puede existir de pronto la sospecha de que tú le estás haciendo firmar algo que no esté ahí. ¿Vale? Ok. Bueno, don Jesús. Profe, pues la verdad es que el tema, pues para mí en lo personal es un tema muy complejo, ¿sí? Es un tema de alta complejidad, puesto que el trato hacia estas personas es bastante delicado para no llegar a herir para no herir la susceptibilidad de cada uno de ellos, bien sea el tema que ellos tengan o cualquier sea la discapacidad que tengan. ¿Sí? De pronto uno por querer hacer más resulta haciendo menos. Sí. Pero en sí, el tema es, para mí, en lo personal, es un poco complejo, porque en la hora de llegar a tratarlos son personas que son muy vulnerables emocionalmente. Es en lo poco que yo entiendo.
una persona invidente no es lo mismo que llegar a tratar a una persona con problemas de aprendizaje, ¿sí? Una persona minusválida no es lo mismo que tratar a una persona invidente. Los casos son totalmente distintos, ¿sí? Y los tratos a cada uno de ellos son iguales, son totalmente distintos, ¿sí? No sé, pues que me diga su merced. Listo, ¿y cómo harías, digamos, en el caso de que la persona tiene que llegar a firmar el documento pero no tiene acompañante? ¿Cómo harías la atención al cliente? Pues si esta persona llega que, digamos, el caso del invidente, a que le firme un documento, pues lo uno, yo tengo que asesorarme primero de una persona, de un jefe, porque, pues digamos en mi caso o en el lugar donde yo me encuentro, para que un invidente llegue a firmar algún documento, yo tengo que asesorarme de un profesional especializado, ¿sí? Que él vea que el documento sea legal, que el documento sea legible y que esté, digamos, al alcance del entendimiento de esta persona para prestarle una atención satisfactoria, cosa que quede un documento firmado en donde nosotros atendimos a ese cliente y se le debe dar, pongamos en mi caso, un número de radicado. Ok. Bueno. Antes de ver el segundo tema, Alejandro, ¿me escuchas? Si no puedes, por el audio, por el chat. Van a ver este video que está relacionado ya en una atención directa y de pronto cómo podemos fallar, como lo dice Jesús, porque el trato no es igual, ¿sí? Y de pronto no sabemos cómo actuar ante la situación. Entonces vamos a ver esta situación que se da en un banco, cómo atienden al cliente. Al atender a personas con discapacidad, hacemos todo mal. De nada sirve contar con la infraestructura y una buena señalización si no actuamos de acuerdo a nuestra cultura BBVA. El funcionario debe mirar directamente a la persona con discapacidad y preguntar su necesidad. No debe, por curiosidad, detenerse de manera imprudente en los indicadores evidentes de su limitación, como las sillas de ruedas, las muletas, rasgos físicos, bastón o gafas de un ciego, ya que esto lo puede distraer y generar la necesidad de hacer preguntas poco profesionales o la utilización de un vocabulario inapropiado, que en algunas ocasiones, por falta de formación, se expresan en términos como discapacitado o sordomudo. Para saber cómo atender a una persona con discapacidad física y cómo no, quiero mostrarles algunas situaciones típicas donde muchas veces por querer hacer más, hacemos menos. Señor, ¿cómo está? Buenas tardes. Bienvenido. ¿En qué le puedo ayudar? ¿Será que está cómoda ahí o la corremos un poco hacia el escritorio o hacia el lado? ¿Por qué no le preguntas a ella, no? Buen punto, señor. Bienvenida. Las personas con discapacidad en ocasiones pueden necesitar un poco de ayuda. Sin embargo, algunas no la quieren o no la necesitan. Recuerda que son consumidores financieros y van al banco por algún motivo. La clave es siempre preguntar. Señor, ¿cómo está? Permítame ayudarlo. ¿Ya tiene su turnito? Permítame por acá, yo le ayudo. Traigo su turnito. Yo necesito. No, señor, no se preocupe. Señora, por favor, me da un espacio aquí para el señor. Deme un segundito. Colabore, señora, por favor. Sentémonos acá. Y yo aquí sentadito. Exacto. Tranquilo, siéntese. Ya le traigo su turnito. Estamos para servirle. Gracias. Siga por acá. Voy a acercarlo a la caja. Andrea, atiéndame aquí al señor con este turno preferencial. ¿El señor va a retirar o va a consignar? No, señor. Porque si desea también yo le puedo contar el efectivo. Necesito es que me entienda. Necesito abrir una cuenta de nómina. Por favor. ¿Sí me entiende? Presta ese turno para acá. Al atender a una persona con discapacidad visual, lo primero que se debe hacer es orientarla en el espacio y mostrarle todo el mobiliario. Luego preguntar con naturalidad y claridad su necesidad.
si es el caso, leyéndole toda la información que requiera. La ayuda, si es necesaria, siempre será bien recibida. Por ejemplo, si te encuentras con alguna persona con discapacidad auditiva, habla de manera clara, no exageres. Buenos días, ¿en qué le puedo ayudar? ¡Hola! ¡Buenos días! Hola, hola, buenos días. ¿Qué pasa, Marcelita? Toca hablarle con señas. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿en qué te podemos colaborar? Ofrézcale una tarjeta, eso. Tarjeta. Excelente, muy buena. Cheque, chequera. No, nosotros estamos aquí para ayudarla a usted. Yo ayudarte. Entonces, La mejor forma de atender a una persona con limitación auditiva es saludarlo con las manos, como se hace con cualquier persona cuando le dices hola. Simplemente habla en tono normal, haz un gesto amable y pídele que espere con tus manos. Recuerda que aquí en BBVA contamos con una herramienta digital llamada Centro de Relevo Colombia, que nos permite tener una videollamada a través del celular con un intérprete. Él te va a ayudar a traducir lo que el cliente quiere. Si algún día tienes que atender a una persona con discapacidad, hazlo de la misma manera como lo haces con cualquiera de nuestros clientes. Averigua el motivo por el cual fue al banco y cuáles son sus verdaderas necesidades. Actúa de acuerdo al protocolo y hazle sentir nuestros valores BBVA. Si quieres saber más sobre cómo atender a personas con discapacidad, acá puedes descargar nuestra cartilla. Sí, que tiene problemas cognitivos o problemas de aprendizaje. Vale, entonces, pues en mi caso, le explico al paciente que la solución que le puedo brindar más pronta, si él está de acuerdo, es que si por algún motivo algún paciente no asiste, le cedo el espacio. Y si no llegase a ser posible, le puedo reasignar la cita, en el cual me encargaré de manejar un recordatorio para que no haya ninguna falla nuevamente. Ok. Alejandro, ¿ya me escuchas? Bueno, don Jesús. Bueno, en el tercer caso es que es un poco lo que le digo, son casos que son, pues para mí son casos complejos porque son personas con problemas de aprendizaje o problemas cognitivos. Ahí sí la verdad toca es buscar, digamos, la ayuda de un profesional, puesto que en el caso de nosotros no tenemos total conocimiento de cómo manipular con una persona de estas, ¿sí? Para que esta persona le otorgue o le brinde una atención y una respuesta totalmente adecuada. Pero digamos que se te presenta la situación, ¿cómo lo harías tú? Pues si se me presenta, la verdad yo la vería difícil, profe. No le digo mentiras, porque ¿para qué me pongo aquí a explicarle algo que de pronto, digamos, al alcance de mi mano no se encuentra? Pues a mí me tocaría buscar la ayuda de una persona profesional, porque yo la verdad en un caso de estos, pues poco conocimiento tengo en cuanto a tratar a una persona con problemas de aprendizaje o problemas cognitivos. Ok, Carmen. Señor, ¿Tú qué harías? profe, ¿me está yendo? Sí, señora. Ay, profe, bueno, pues ahí en el video incluso dice cómo debemos tratar con ese tipo de personas, ser muy profesionales y sería una persona muy, muy prudente, muy profesional en el momento de yo llegar a interactuar con ella. Cuando ella me exponga el caso, yo ser una persona muy
muy profesional para brindarle una solución sin estar mirando los defectos que ella tenga, sin estarle mirando, como tratando de esculcarle la vida personal, ¿sí? ¿Me entiendes? Tendría yo que ser muy prudente y brindarle la mejor manera posible, siempre, solucionarle de la mejor manera. Siempre en estos casos, cuando hay atención al cliente, todos debemos haber pasado por unas inducciones donde nos dan, donde nos capacitan, donde nos explican, en el caso que llegara una persona con este tipo de discapacidades, tenemos que tener nosotros las habilidades y la capacidad de solucionarle, porque si no, entonces, ¿para qué estamos ahí? Si en un servicio al cliente siempre van a llegar personas de distintas personalidades o de distintas, pueden llegar personas con enfermedades mentales, pueden llegar personas de, bueno, de distintas formas y nosotros como atención al usuario o la compañía, las empresas donde estemos trabajando debemos tener ese servicio para brindarle a esas personas. No sé si me haga entender. Pues es lo que yo haría en el caso de que me tocara, estuviera en un servicio al cliente, como en algún tiempo lo llegué a ejecutar, pues yo tendría que tener algún tipo de conocimiento sobre si me llega una persona con un problema de que no puede ver o que tiene ese tipo de problemas de los cuales dice acá. Yo tuve que haber sido una persona capacitada para atender a este tipo de clientes. O debe haber en esa empresa una persona capacitada para saberla atender, saberle dar la solución y sobre todo, así no le solucionemos, pero que se vaya agradada, ¿no? Que no se vaya a ofuscar por nada. Es lo que yo pienso en lo poco que he podido en esta clase hoy. Profe, ¿usted me está oyendo? Sí, señora. Jesús. Pues vuelvo y le reitero, es que estos profesor, con todo respeto y le pido disculpas, estos casos son delicados. Solo tiene que ver que en este tipo de casos uno tiene que obrar con mucha madurez, tiene que obrar con mucha sensatez, sabiendo que la persona que está a la que estamos atendiendo son personas que, digamos, no son cualquier tipo de cliente. Son personas que vienen con, digámoslo así, me disculpa la palabra, son personas que vienen con problemas bastante elevados, ¿sí? Un sordo, una persona discapacitada, ciega, o bueno, que estamos hablando acá, pero estos son temas que requieren el trato de una persona profesional, que tenga conocimiento para la atención de ellos, para buscarles una pronta respuesta. Yo en mi caso, una persona, digamos, con cualquier tipo de estos casos, yo no la puedo atender porque no tengo la materia para atenderlos. Hay personas que en diferentes empresas o en diferentes lugares tienen el conocimiento específico para el trato de ellos, ¿sí? Yo en mi caso no me sentiría capaz de atenderlos. Digamos, una persona como las que usted dice acá, con problemas de aprendizaje, con problemas de los que estamos tratando acá, de trastornos, ¿sí? Si así en mi caso, pongamos, me llegan y me dicen, hermano, que vengan acompañadas, me dicen, mira, el señor acá le cortaron el agua por esto, por esto, por esto, por esto. Una persona sordomuda, yo no soy capaz de atenderla. Ok. Digamos, de eso trata también el ejercicio. ¿Por qué? Porque
muchas veces se nos puede presentar esa situación, ¿sí? Y de pronto debemos como hacernos a la idea de pronto cómo puedo yo reaccionar, ¿sí? Sin hacer sentir mal al cliente. Si yo no lo puedo atender, ¿sí? Sino como darle una solución en la capacidad de lo que yo puedo, ¿sí? Así, digamos, no tengan los conocimientos, pero de pronto brindarle esa información hasta donde yo puedo, hasta donde me alcance, ¿sí? Para poder hacerlo sentir bien. Y en la última situación, ¿cómo la plantearía? En la última situación. En mi caso, que es una persona con discapacidad sensorial, ya sea física como mental, una limitación física. Bueno, que el paciente vaya a su cita médica y se la cancelan por 2 minutos tarde y va con su acompañante. Entonces, me dirijo muy amablemente hacia el paciente y o acompañante. Le explico que haré lo posible por colaborarle. Me dirijo pues a la persona que sea mi jefe en ese momento como de mayor rango, por decirlo, porque pues, yo solamente estaría como por servirle el servicio de atenderle y decir que ya va a pasar a su cita. Entonces me dirijo a mi jefe inmediato, le explico la situación, el caso con la paciente, para ver si mi jefe de alguna manera le puede colaborar, ya sea con mirar cómo se puede atender en el momento o qué solución ella le puede brindar a la persona, ya que prima pues primeramente la salud. Y pues que es una situación muy diferente, ¿sí? Es una situación muy excepcional, por decirlo así. Sí. Jesús. Igual, yo busco la asesoría de un profesional porque es que estamos hablando de una persona que tiene trastornos de aprendizaje. Si yo que le puedo solucionar y hablar con la persona del acompañante, dependiendo la edad de la persona que venga a acompañarme. Sí, porque muchas veces pueden venir con menores de edad que simplemente solo son acompañantes, que no pueden tomar decisiones por alguno de ellos. Si yo que le puedo colaborar con la cita y decirle que la cita se la podemos aplazar, no para tan lejos, sino para una fecha oportuna o mandarlo con un especialista, pues sería una respuesta rápida, pronta, ¿sí? Sin de pronto vulnerar su susceptibilidad, ¿sí? Sí. ¿Y Carmen? ¿Profe, me escucha? Sí, señora. Bueno, yo lo que haría sería lo siguiente, en el caso mío, yo buscaría, por ser un paciente especial, o sea, buscaría prioridad porque es un paciente con, ya siendo discapacitado, sería un caso especial, entonces trataría de lo mayormente posible que no pierda su cita y darle prioridad a la de él, hacer de pronto un espacio y colaborarle, porque pues se dice que a este tipo de personas debemos tenerles como, o sea, tratarlas como más especialmente, porque pues ellas por sí solas no pueden, o sea, en algún momento si a nosotros como normalmente que somos, estamos llenos de salud y estamos bien, se nos dificulta, a veces llegamos tarde o sí, ahora un paciente de estos, pues no lo devolvería para la casa y le diría que vuelva dentro de 1 año o 6 meses o sí, trataría de dejarlo ahí un poquito para que en cualquier espaciecito que haya, de una vez que entre a su cita y que se vaya contento y con todo solucionado. Aquí es importante tener en cuenta lo que está diciendo Juliet. Por ejemplo, en esta situación no depende solamente de ti, sino de que un médico acceda a atenderlo, ¿cierto? Entonces, sí, obviamente, pero se hablaría, sí, obviamente que uno va y expone el caso y me imagino que la clínica o el centro médico
toma medidas sobre el asunto porque ya conocen el caso del cliente, del paciente, y sería ser uno muy, o sea, ser servicial en ese momento, servirle, o sea, no dejar, no permitir que se pierda la cita, porque pues es algo incómodo. Igual pues se le comunicaría al acompañante porque pues él va con un acompañante, creo que así decía aquí, ¿cierto, profe? Sí. Entonces, es Profe, importante. una cosita, Señor. disculpe, es que estoy recibiendo un mensaje de Mayra, se está quedando sin datos y prácticamente no puede estar, digamos, casi que en la clase. Pero ella me pide el favor de que le comente que está casi que sin datos. Pero hace como una hora que se desconectó. Sí, a ver si de pronto pues le pudiéramos como colaborar a ¿Dónde ella, dejaría porque el cuaderno, Mayra? está casi que sin datos, dice que no, me comenta acá que no puede conectarse, está casi que sin datos ya. Igual la clase está quedando grabada, ahorita más tarde la envío al grupo. Ah, listo, profe, muchísimas Estadísticas de este tipo de población, ¿sí? ¿De qué depende esta situación? Al año que nacieron o la edad que tienen en este momento y a las condiciones que se ha visto durante ¿qué? En los cambios generacionales, ¿cierto? ¿Será que de pronto nuestros abuelos han manejado por completo la tecnología? ¿Cierto que no? No, que yo sepa, no. Y si ponemos a un niño de 5 o 7 años, prácticamente ya manejan un celular, el derecho al resto. ¿Sí? Entonces, así como vemos ese cambio en la tecnología, también se han dado otra serie de situaciones en las generaciones. Entonces, eso se ve reflejado también en la atención al cliente. Listo. Entonces, si no escuchas, mira si tienes que activar el audio del celular, Inés. Esa es la configuración de tu celular, el audio. Listo. Entonces vamos a ver este video donde encontramos algunas de las características de este tipo de población. ¿Listo? Que somos la generación más famosa, ¿eh? Oye, ¿cómo que la generación más famosa? ¿Tengo que recordarte el famoso OK Boomer y que ya nos lo dice todo el mundo? A ver, que eso de OK Boomer sobre todo lo decimos nosotros, que somos los últimos en llegar. Pero te voy a decir una cosa, no por eso tenéis que olvidarnos. Olvidaros de nosotros sí que se olvida todo el mundo. Es que nos han llegado a llamar incluso la generación perdida. Se habla de generaciones sociales desde los años 20. Una teoría de las generaciones como tal es precisamente española, de Ortega y Gasset, cuando él expone una teoría que bajo mi punto de vista sigue siendo muy actual. ¿Cómo se decide cuándo nace y cuándo termina una generación? No hay un organismo que lo diga. Dependiendo de los investigadores, hay dos formas. O piensas que cada X años nace una generación, porque sí, porque consideras que tiene una duración estándar, o consideras que son los cambios profundos. Entonces, para que empecemos a tener en cuenta, la generación Silent es la que aparece desde 1928 a 1945. ¿Sí? Ya vamos a empezar a ver las características de esta población. O sea que si hablamos hoy en día, que si desde 1928, ¿cuántos años tiene hoy? Población de 73 años y más, ¿sí? Cuando hablamos de la 1946 a 1964, estamos hablando de la generación boomers, ¿sí?
sea que estamos hablando que están entre qué. Si hablamos por tal del 64, son de los 57 años a los 72 años. La generación X, que va desde 1965 a 1980, es la generación X, ¿cierto? Que en promedio tienen 41 a 52 años, ¿cierto? 39 a 54. De 41, que es desde el 80. Ah, ok. Tenemos a los millennials, que van desde el 81 al 96. O sea que el menor de ellos tiene 25 años a 40 años, ¿cierto? Y la generación Z, que va desde el 97 al 2012. O sea que en promedio el último de esa generación tiene ¿cuántos años en este momento? Como 22. De la de Z, Sí. el mayor, estamos hablando Como 24. 24 años. 24. Entre los 9 y los 24 años. ¿Sí? Entonces, si se pueden dar cuenta, cada uno ha sufrido unos cambios en su vida, tecnológicos, ambientales, situacionales, ¿sí? Y eso ha influenciado también en el momento de atender a un cliente. Entonces, lo que yo les decía, ¿será que yo puedo atender un cliente de generación Z en las mismas condiciones que uno de la generación Z? Dependería de la situación. Sería Sí. un poco complicado porque digamos a lo que vamos, pueden ser niños de pronto con algún problema, pero los niños de ahora tienen mucha más facilidad para entender las cosas, aunque tengan un problema, alguna discapacidad. Aunque aquí ya no estamos hablando solo de discapacidad, sino de todas las condiciones, ¿sí? De toda la comunidad. Dependería, digamos, la estancia. ¿Cierto? Dependería, digamos, el sitio, el evento y el lugar. Exactamente. Ahí hablamos del momento de la atención, que es lo que puede generar el tema. Entonces vamos a seguir viendo el video. ¿Qué más nos cuentan sobre esas características de la población? En el contexto histórico, los que provocan el nacimiento de una generación. Como tampoco hay una forma de nombrarlas, los nombres de las generaciones pues dependen del éxito y del consenso que tengan, aunque normalmente los que prevalecen suelen ser nombres más divulgativos que científicos, suelen ser nombres que quedan mejor, que tienen, por así decirlo, más gancho. Por ejemplo, los millennials pues nacieron de un libro publicado por dos sociólogos norteamericanos. El término rápidamente se popularizó y se extendió por todo el mundo. Most older Americans think that millennials are deficient in almost everything. Moral values. Es un concepto, es una etiqueta que ha tenido éxito publicitario. Y por lo tanto, hablamos de millennials básicamente para vender cosas. Y volviendo a la idea del principio, si las generaciones sociales necesitan de un detonante que las caracterice, pues hay que establecer distinciones entre los países. Y nosotros, los boomers, somos un ejemplo de ello. Según la definición de Estados Unidos, somos los nacidos entre el 46 y el 64, porque ciertos países registraron un repunte de la natalidad tras la Segunda Guerra Mundial. Pero en España, y aquí está la distinción entre países, los boomers llegamos más tarde, entre el 57 y el 77, cuando nacieron en España más de 14 millones de bebés. Por ejemplo, en Europa del Este, el año 89, 90, son los años, son un año de corte claramente que hace emerger la generación postsoviética. Este corte generacional en España no tiene sentido, y en la Europa occidental no tiene sentido. Por el contrario, nosotros, los millennials, que somos los nacidos entre el 81 y el 96, podemos ser de las generaciones que más características comunes compartimos entre países. Por efecto de la globalización, los millennials son con características muy parecidas en todo el mundo. ¿Por qué? Porque una de las características que tienen los millennials es las redes sociales. Los españoles nacidos más o menos en el mismo periodo que los millennials
comparten características, básicamente porque estamos en un mundo cada vez más globalizado. Y aún así, también es verdad que en España los millennials coinciden con los nacidos en democracia tras un periodo de dictadura. Esto es una diferencia social e importantísima que no han tenido otros países. Que podemos considerar como los miembros de la generación de la democracia son los nacidos entre el 76 y el 2007. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en los próximos 30 años, posiblemente, esta va a ser la generación dominante. Y dominante, precisamente, es lo que nosotros no somos. Por eso se nos llama incluso la generación perdida. Somos los nacidos entre el 65 y el 80. Seguimos a los baby boomers y precisamente por eso, porque venimos después de una generación muy numerosa y muy importante, se nos considera generación perdida. Digamos que es una generación aplastada por el peso de la generación de sus padres, que es una generación muy potente. Pero es perdida en los términos de Ortega, es decir, para Ortega una generación es la que tiene que dar el paso para mejorar la historia, para que la historia no tenga derroteros desconocidos. Porque en cierta manera son generaciones que, por lo que sea, no han conseguido establecer un mundo nuevo. Y precisamente nosotros somos los que, según diferentes investigadores, tenemos la etiqueta de transformadores de lo establecido. Somos del 97, los últimos en llegar, y nos diferenciamos sobre todo de los millennials en que nosotros, cuando llegamos al mundo, pues ya existían las nuevas tecnologías. Ahora se está hablando de una nueva generación, hay muchas opiniones sobre si podemos efectivamente abrir una nueva, si empieza en el 2010 o empieza en el 2020. ¿Es la generación alfa o generación T? Es la generación alfa porque al terminar el alfabeto latino empezamos con el alfabeto griego. Hay muchas ganas de que nazcan nuevas generaciones. Entonces, cualquier motivo ya parece que sea suficiente como para que nazca una generación. La X, la Z, la millennial, la alfa. Bueno, desde un punto de vista estrictamente científico, que es mucho menos sexy que los puntos de vista publicitarios, no, vamos a tomárnoslo en calma. Bueno, dentro de esta población podemos encontrar las siguientes características. Entonces, como lo veíamos, los baby boomers son los nacidos entre el 46 y el 64. ¿Qué tipo de... ¿Cómo es la comunicación de ellos? Ahí se está viendo la pantalla. Sí, señor. Entonces, tenemos en cuenta que los del... los baby boomers vienen como el tema histórico, la Guerra Fría, justo, ¿sí? Su manejo de las TIC se limita, digamos, como al tema del televisor, ¿sí? Era su único medio de comunicación y demás. Y el teléfono convencional, el que conocemos, que viene todavía con cable. Sus tipos de compras son reflexivos y son lentos para realizar su compra. O sea, piensan mucho cómo van a hacer la compra, para qué la van a hacer, ¿sí? Y su motivación es el orden y mantener la estructura, ¿sí? Ellos son muy dados a mantener como esa ideología. La generación X, que está entre el 65 y el 79, todo el tema histórico se dio con el tema del muro de Berlín. Empezaron a conocer el computador, ¿sí? Los primeros computadores en casa y demás. Se empezó a trabajar todo el correo electrónico. Sus tipos de compra son reflexivos y lentos de pronto al momento de hacer la compra. Y su motivación es logros y establecer metas. En el caso de la generación Y o millennials, están dados por todo el tema de la globalización, el tema del 9/11 que se dio en Estados Unidos. Ya manejan el tema de los celulares y las tabletas. Su comunicación es a través de las redes sociales.
Sus compras están relacionadas a que toman decisiones inmediatas, ¿sí? Y su única motivación es el disfrute y la socialización. Y la generación Z está dada por todo el fenómeno de calentamiento global, maneja las tecnologías, pero ya a nivel de 3D, todo el tema, su comunicaciones a través de Wi-Fi, redes, ¿sí? Inalámbricas. Entonces cuando aparece todo el tema de Bluetooth y demás, la conectividad inalámbrica, sus compras son inmediates, o sea, como un switch, depende de pagar de un momento a otro, hoy sí, tal vez no. Y su motivación es contribución y la movilidad, no permanecen quietos en una sola parte. ¿Cuáles son las características de estos baby boomers? Les gusta mucho el tema de la televisión, ¿sí? Ven programas de concursos, noticias, documentales, leen muchas novelas, mucha prensa escrita, ¿sí? Les manejan mucho el tema del ahorro y se preocupan, están interesados por el mundo digital, pero no están muy habituados al uso. La generación X se considera que es emprendedor gracias a su nivel educativo, ¿sí? Le gusta la tecnología, es el que más ha disfrutado, digamos, esta parte de la tecnología. No es bastante ajeno al internet, pero un poco sí a las redes. Han vivido en los años 90. Les gusta tener éxito y mostrarlo a través de sus viajes, accesorios, propiedades. Se dejan guiar por las recomendaciones de amigos, publicidad y televisión. Y a la hora de las decisiones de compra son lentos, pero no como su generación anterior. Los millennials, que son entre el 80 y el 99, prefieren aprender de manera autodidacta. Entonces todo el tema de los videotutoriales de YouTube y demás son fuente de su conocimiento. Nacieron con el internet, les encanta comunicarse por las redes, videos, videojuegos. Son emprendedores que buscan abrir sus propias empresas o trabajar desde casa, ya que no se sienten cómodos con los horarios. No les interesan los medios de comunicación ni las noticias, ni tampoco les gusta profundizar en información a través de las redes. Son susceptibles a comprar productos a los que siguen en internet, demandando que dicha marca sea transparente y honesta. Y la generación Z es la generación multicanal, capaz de interactuar con las marcas, realizar procesos de compra utilizando varios canales. El internet y demás es parte de su vida diaria, aproximadamente 20 horas a la semana. Sus redes favoritas son Instagram, Snapchat o YouTube. Demandan inmediatez y personalización, tener acceso en tiempo real al producto. Eso es importante para ellos en el momento que realizan su compra. Viven mucho de sus compras es a través de las campañas de marketing que hacen. Por eso su inmediatez o sus altibajos para comprar. Las emociones hacen parte mucho del lenguaje que trabajan ellos. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos encontrar que el cliente puede presentar diferentes situaciones como lo veníamos viendo, no solo desde el tipo de cliente, lo que hablamos con la personalidad, que puede ser el cliente duro, el cliente grosero, ¿sí? El cliente que condiciona. Cuando vimos en la primera parte, avanzamos un poquito más en el tema del cliente condicionado, que es el que tiene la discapacidad, que se dificulta un poco la atención por sus condiciones. Y en esta última parte está dado también por su entorno, por su ambiente, en el momento histórico que le tocó vivir a esa generación, ¿sí? Entonces, en este momento van a pensar rápidamente cómo le van a ofrecer a cada una de las generaciones una manzana y un seguro de vida, teniendo en cuenta esas características. ¿Cómo sería hacer atractivo ese producto a ese cliente dependiendo de las condiciones de la generación? ¿Cuál sería el cliente ideal de pronto para la manzana? Entre el baby boomers, la millennials. Julia, no te escuchamos.
la generación Z. ¿Por qué? Pues debido a que ellos son los más pequeños, ¿no? Pues yo siento que se puede uno ubicar más fácilmente con los niños, con los jóvenes. ¿Qué características de pronto tiene esa población? Que es más fácil de entrar con ellos, o sea, es más fácil explicarle las cosas a ellos. ¿Qué rango de edad tienen ellos? Entre 25, 12. Estamos hablando que últimamente la generación fit, ¿cierto? ¿La qué, profe? La generación fit, que está más preocupada por el cuerpo, ¿cierto? Por la salud. Entonces sería un producto que se le podría ofrecer. Y el tema del seguro de vida. Al más ancianito. Pregunta, No, mentira. Si están tan viejitos, ¿lo comprarían? No, sería más como para la generación espérame porque yo estoy confundida con esto. Los millennials. Los millennials, los de 1980 al 99, ¿sí? Con ellos sí es más fácil. ¿Por qué? Porque ellos, o sea, se ha transcurrido una cantidad de tiempo de allá a acá que ellos, o sea, estas personas están pensando más bien, digamos, en cosas como estas, adquirir de pronto, ¿qué le digo yo? Un bono o un seguro de vida, ya pues por todo lo que se ha vivido, ¿sí? O sea, no es lo mismo ofrecerle un seguro de vida a una persona, digamos, del 90 para acá, del 2000 para acá, porque son otras mentes, son otras expectativas, y estas mentes del 2000 para acá son mentes que son más abiertas y están pensando en otro tipo de cosas, no están pensando, digamos, hombre, yo voy a adquirir un seguro de vida porque pienso que me voy a morir en tal fecha. Porque, Estas digamos, épocas de piensan estos más en el 2000, presente. 2002 para acá son mentes más abiertas, Ujú. mentes que exploran otro tipo de cosas. Los que somos nacidos en el 66, en el 50, ya somos personas que estamos pensando, digamos, hombre, ¿dónde me van a enterrar a mí? Una pensión. Cosas más o menos como por este estilo. No sé si de pronto yo esté equivocado en la apreciación que tengo, pero depende, digamos, de la edad de la persona. Un niño de 15 años, de 16 años, está pensando en juegos, está pensando en divertirse, tiene su mente y sus ideas En su centradas en otro presente. tipo de cosas. Jesús está acá de tocar un punto importante y eso es, dirán eso, bueno, pero ¿qué tiene que ver con la atención del cliente? Porque de esta misma manera yo también puedo que llegarle ¿a quién? Al cliente, hacerme entender, ¿sí? De pronto poderle resolver su inquietud, ¿sí? O de pronto a través de qué medios puedo ofrecerle el servicio. Vemos que en las últimas 2 generaciones se maneja mucho el tema tecnológico. Entonces será una forma más fácil de pronto de ofrecerle un servicio, una atención, que no a las 2 primeras generaciones, porque de pronto, a pesar de que conocen la tecnología, no son muy simpatizantes de ella, ¿sí? Entonces, digamos, ahorita con el tema de la pandemia, digamos que se volvió una necesidad que todos manejáramos las herramientas, ¿sí? Pero hace un año ninguno se preocupaba por este tipo de situaciones. ¿O cuántos hacíamos videollamadas o utilizábamos este elemento? No. Muy poco, ¿cierto? Era un tema bastante escaso. Pero digamos que en ese momento a todos nos tocó, y si lo miramos, era lo que les decía, hay chicos desde los 5 años que ya manejan estos programas, ¿sí? Por la misma necesidad que el ambiente ha venido dándonos a todos. Sí, profe, de pronto la situación del paso a paso, el día a día, los años, nos conlleva a aprender muchas cosas y a actualizarnos en ciertas cosas. Hoy en día hay muchas personas que todavía no saben qué es una videollamada. Ujú. Entonces, eso es lo que, digamos, también se debe tener en cuenta dentro del tema del servicio al cliente.
Entonces digamos que ese es como el ejercicio que quería que hiciéramos hoy para terminar ya todo lo que tiene que ver con todo el tema de servicio al cliente. No sé si tengan alguna pregunta.